Pues, ¿qué les digo? Estuvo mejor el tráiler. Ant-Man and the Wasp: Quantumania es desgraciadamente otra cinta que va a pasar inadvertida, así como lo fue su floja fase 4. ¿Es tan mala como has escuchado? No, definitivamente no. Eso sí, es una más del montón y desafortunadamente es la peor de su trilogía. Yo lo pondría así: Ant-Man es una buena experimentación, Ant-Man and the Wasp es intrascendente y Quantumania es decepcionante. Pero no pienso limitarme a tirar hate nada más porque sí. En este pequeño video con spoilers te voy a explicar las razones que hacen que Quantumania sea un mal inicio para la fase 5 del UCM. Quantumania te va a dejar con ese pensamiento de pudo ser mejor. No es ninguna sorpresa afirmar que estamos ante la peor crisis creativa de Marvel en muchísimos años. La fase 2 es una joya comparada con lo que hemos visto en cines o plataformas desde 2019. Ahora, quiero que lo vean así. La fase 4 cubrió un total de 17 proyectos, en los cuales solamente se nos dejaban migajas sobre el camino que se estaba trazando. El tema de la nueva saga es más que obvio, te lo llevan escupiendo en la cara por bastante tiempo. El multiverso, un tema desconocido no solo para nosotros, sino también para nuestros héroes, y en el centro, y como amenaza principal, Kang. Sin embargo, creo que de lo que pecó la fase 4 es de ser demasiado lenta y pretenciosa, y lo peor es que no llegó a nada, pero eso volveremos más tarde. Hablemos de los aciertos y desaciertos que tiene esta tercera película. Creo que su principal característica es que se siente diferente a las dos anteriores. Sí, la comedia sigue presente, pero Marvel tomó la sabia decisión de darle un poco más de profundidad. Demostrar que Ant-Man puede ser un héroe del calibre de nuestros Vengadores originales. Las peleas, conflictos y dilemas son mucho más maduros, y sacarlos de su zona de confort es refrescante. Scott, a pesar de no tener mucho desarrollo, muestra una nueva faceta al pelear por sí mismo y lo que le importa, y no por los intereses de los demás, porque en realidad eso sucedía en las películas anteriores de Ant-Man. Primero fue pelear por la causa de Hank, y en la segunda entrega pelear por rescatar a Janet. Es hasta Quantumania que Scott debe pelear por algo que es cercano a él. También entre lo positivo está Kang, el verdadero protagonista de esta cinta. Como presencia, Kang estuvo bastante bien. Finalmente conocemos su propósito o arco como villano y lo que es capaz de hacer hasta donde se nos permite. El tipo impone. Es un villano muy diferente a Thanos, y el hecho de que lo hagan ver como alguien omnipotente y omnipresente que ha visto el futuro y todas las realidades le aporta un gran valor, y definitivamente él junto con el personaje de Janet son los que sostienen la película. Sin embargo, si bien Kang es una fuerte presencia, también es quien perjudica la historia. Las terribles decisiones en el guión y Deus Ex Machina lo convierten en alguien incoherente. El tipo es demasiado fuerte o demasiado débil cuando al guión le conviene. Pero principalmente Kang no tiene un vínculo con Scott, son simplemente dos tipos que se cruzaron por error y no tienen la profundidad o relación como la que tuvo Kang con Janet. Para que un villano sea bueno, creo que debe cumplir con tres cosas. 1. Que sea la antítesis y que ayude al desarrollo o crecimiento del héroe. 2. Tiene que tener convicciones claras, un gran villano es el héroe desde su perspectiva sin importar sus métodos. 3. Tiene que ser un digno oponente. Y Kang falla en los 3 puntos que te acabo de mencionar. Kang no influye para nada en Scott. De hecho, nuestro protagonista es la misma persona cuando inicia la película y cuando termina. En algún momento parece tener un arco con Cassie, donde ella quiere ser una heroína como su padre, pero Scott solo quiere protegerla como a una niña pequeña, pero se olvidan por completo de esta trama. Al ser el principal vínculo de las subtramas, todas las decisiones o acciones que se toman recaen sobre Kang, y por irónico que parezca, no es su culpa. También influye el pésimo trato que le dan al resto de personajes. Son tan planos y vacíos que esta película puede ser sustentada solamente por Scott, Cassie y Kang. Porque de verdad que el título Ant-Man and the Wasp queda muy grande. Hope es olvidada hasta que el guión decide que ya es útil. El resto de la película se la pasa viajando con sus padres. Ocupan gran parte del tiempo en buscar a Krylar y les juro que todo este acto parece que está diseñado solo para que aparezca Bill Murray. Porque Krylar fue completamente inútil. Está de sobra, así como lo están todos los seres del reino cuántico. Qué diseños tan feos, tan genéricos, sin una gota de imaginación. Otro problema de Quantumania es que no encuentra una voz, estilo o tono propio. Los chistes, a pesar de presentarse en menor cantidad, ninguno te da risa, son un pastelazo, un humor sencillo.
Por ponerles un ejemplo, hay un personaje que sustenta su aparición solamente por preguntar ¿cuántos agujeros tienes? Y ya ni hablar de lo decepcionante que fue MODOK. Más allá de su espantoso diseño, está de adorno. Si no estaba en la película, no pasaba nada. Y de una vez les adelanto, se muere. Pero el pésimo trato que le dan hace que su sacrificio pierda valor. Y sé que el propósito de sus últimos diálogos es que te den risa, pero no lo hacen. De hecho, te sientes mal por él, no por empatía, sino por pena. Y ahora pasamos a lo siguiente. Lo único que tiene de bueno el reino cuántico es el concepto. Fuera de eso, no hay escenarios ni locaciones que sean memorables. Te puedes dar cuenta de ello porque la mayor parte de la película tiene planos cerrados, enfocados en captar solo las expresiones de los personajes y, hablando de expresiones, hago un pequeño paréntesis para hablar de la terrible actuación de Kathryn Newton. No te genera nada, no les miento al decirles que toda la película tiene las mismas expresiones, pero bueno, eso lo podemos dejar pasar. Ya para terminar, hablemos de lo que definitivamente le resta importancia a la película, y eso es Kang nuevamente. Su final tan anticlimático es lo que le resta valor a su personaje. De entrada, es derrotado por unas hormigas evolucionadas que cayeron en otro espacio-tiempo del reino cuántico. Como les dije, Kang es débil o fuerte cuando conviene, pero enfoquémonos a su última escena. Al ser derrotado de una forma tan sencilla y similar a otro personaje que ya hemos visto, hace que parezca un villano más, un villano de transición de cada película, de cada superhéroe. No hay consecuencias de su presencia, ni bajas, ni sacrificios por parte de los héroes. Simplemente, y cuando menos te das cuenta, ya se fue, se desvaneció. La amenaza se acabó. Volvemos a como iniciamos la aventura. Hay un momento donde parece que Scott y Hope quedarán atrapados en el reino cuántico consecuencia de los actos de Kang, y eso hubiera estado excelente porque si bien Kang al menos fue derrotado, hubo una gran repercusión para los héroes, pero le dan una resolución a los 15 segundos, lo cual todavía le quita más respeto a Kang. Quantum Mania debió terminar con un Kang herido por la batalla, pero finalmente libre del reino cuántico, listo para continuar con su conquista. Marvel ya necesita hacer algo que despierte el interés por este villano, más allá de anunciar que viaja por el multiverso. Y yo sé que muchos van a decir, es una película de Ant-Man, no puedes esperar mucho, y la verdad es que esto se me hace un argumento bastante pobre que trata de justificar el enorme fracaso que fue Quantum Mania. Y ¿saben qué es lo peor? No es tanto culpa de la cinta, sino del terrible manejo que tomó la fase 4, que solo sobrevivió gracias a los falsos rumores y porque en algunos momentos hacían referencias a los cómics. Como dije al principio de esta reseña, la fase 4 tuvo un total de 17 proyectos y todos fueron simplemente humo. Para que se den una idea, para que se nos revelara que Thanos sería el principal enemigo a vencer en la saga del infinito, solo fueron necesarios 6 películas y eso fue más que suficiente para engancharnos por más de 10 años. El único vistazo de Kang fue en la serie de Loki por unos 20 minutos. Y sí, el tema del multiverso fue explorado en algunos de estos proyectos, pero todos volvían a la normalidad. No había un detonante, algo que diera un giro por completo. Sí, tuvimos el multiverso de la locura, pero todo volvió a como estaba. Tuvimos No Way Home, pero todos volvieron a sus mundos. Nos dieron What If, pero ni siquiera es canónico en el UCM. En conclusión, pides a gritos que algo pase. Y cuando Quantum Mania se atreve a finalmente sacar a la luz a su antagonista principal, comete el mismo error y nos deja en el lugar donde empezamos. Kang ya fue derrotado. La amenaza prometida no fue tan grande. Por ahora, porque Marvel siempre tendrá la vieja y confiable escena postcréditos, donde siempre te prometen que por fin ya vendrá lo bueno. Antes, la escena postcréditos era una técnica para que te animes a seguir viendo los proyectos del UCM. Pero ahora, con sus historias tan vacías, tan genéricas, tan mal elaboradas, se siente como un grito desesperado de Marvel para que no te vayas.